Una joven de 21 años salió de su casa con un plan sencillo: cerrar un capítulo de su vida. Tenía sueños académicos, una carrera deportiva en crecimiento y un futuro que apenas comenzaba a tomar forma. Esa noche entró a un apartamento en el norte de Bogotá. Minutos después, todo cambió. Hoy, su nombre no solo se recuerda por lo que fue, sino por lo que le arrebataron. Esta es la historia de Laura Valentina Lozano Torres y es también la historia de una madre que exige justicia mientras repite con firmeza: ni una más. ¿Quién era Laura Valentina? Laura Valentina Lozano Torres tenía 21 años, cursaba octavo semestre de Ciencias Políticas en la Universidad Unicervantes y desde los 4 años y medio practicaba patinaje artístico. Era una mujer que quería comerse el mundo. Desde los 13 años enseñaba patinaje artístico y con ese trabajo ayudaba a pagar su carrera profesional. No solo entrenaba, formaba niños. Junto a su madre impulsó una escuela de patinaje artístico donde acompañaba procesos deportivos infantiles. Había sido deportista de alto rendimiento y proyectaba realizar un diplomado en México para fortalecer su formación. Era disciplinada, responsable con lo académico y comprometida con sus metas. Su crecimiento personal y profesional, según su entorno, fue evidente en el último año. Laura había conocido a José David López Celis aproximadamente 2 años atrás en el conjunto residencial donde vivía con su familia. La relación terminó en enero de 2025. Para Nancy no fue una ruptura sencilla. Afirma que su hija estaba afectada por dinámicas de presunta manipulación. Abro comillas, no la dejaba libre, le dañaba la dignidad, le hacía sentir que sin él no iba a salir adelante, cierro comillas. Sabes que este caballero también es una persona manipuladora, muy manipuladora. Una persona en ese sentido es muy hábil, manipulador, supremamente hábil. Entonces, pero sí, en alguna ocasión ella me lo había manifestado, y porque ella lo había manifestado es que yo también tenía ese temor de que eso pudiera pasar. Y mire que el temor que yo sentía, ese sexto sentido que tenemos las madres y que le advertimos a nuestros hijos y todo, ese temor mío tenía fundamento. Según su madre, él intentaba ejercer control mediante actitudes que en apariencia podrían interpretarse como atenciones. Enviaba medicamentos cuando ella se enfermaba, llevaba comida a altas horas de la noche. Con el tiempo, Nancy comenzó a percibir estas conductas como formas de control. Tras la ruptura, Laura inició terapia psicológica. Según su madre, había mejorado notablemente y estaba enfocada en su crecimiento académico y laboral. Ese avance, considera, fue algo que él no aceptó. Relación tormentosa, una relación que tuvo un final en diciembre del año pasado, a mediados de enero, ya final, pero desafortunadamente otra vez ese caballero empezó a llamar a mi hija, se empezaron a comunicar nuevamente. Yo muchas veces, mi corazón de madre me avisaba que ese no era un buen hombre, que siempre tuve el miedo de que ese hombre le iba a hacer algo a mi hija. Siempre tuve ese miedo. ¿Qué pasó con Laura Valentina Lozano? Todo sucedió entre la madrugada del 20 y 21 de febrero en el apartamento de Celis, ubicado en el barrio Cedritos en la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá. Lozano habría ido allí a recoger algunas de sus pertenencias y de paso llevarse a su mascota a casa. La joven había rescatado a ese perrito, pero no pudo seguir teniéndolo en casa. Su expareja se ofreció a cuidarlo temporalmente. Ese día le informó que ya no lo iba a cuidar, por lo que ella decidió ir a recogerlo. Laura llegó en un auto que la esperó abajo mientras recogía todo. En cuestión de minutos, la joven ya había dejado a su perro y su maleta en el auto, pero le pidió al conductor que la esperara un poco más. Había olvidado su celular.
ella volvió a subir al apartamento de Celis, pero nunca bajó. Según el relato del conductor, tras varios minutos de espera, escuchó que Celis gritaba de una ventana. Al ponerle atención, escuchó que el joven admitía haber asesinado a Laura y que por eso iba a acabar con su vida. Tras alertar a las autoridades, miembros de la Policía Nacional hicieron presencia en la escena y al ingresar al apartamento encontraron el cuerpo de la joven, quien no tenía signos vitales, pero tampoco mostraba señales de violencia. Además, los uniformados evitaron que el presunto victimario se quitara la vida y lo capturaron en el lugar. Ella había llegado, había subido al apartamento porque iba a recoger sus maletas, ya pues esa relación había culminado. Lamentablemente el individuo con asfixia mecánica le quita la vida a la víctima. De manera preliminar se ha hablado de asfixia mecánica como un posible mecanismo de muerte. Sin embargo, se espera que sea la autopsia la que demuestre en realidad qué pudo pasar. Nancy Torres señala que no tiene claridad total si hubo golpes previos. También indica que el celular de su hija fue destruido y quedó inservible, un elemento que hoy hace parte del análisis judicial. Tras su captura se realizó audiencia de solicitud de medida de aseguramiento. Allí un juez decidió dejar en libertad al presunto feminicida al considerar que no representaba un peligro para la sociedad. Durante la diligencia se argumentó que no había evidencia de riesgo de continuidad delictiva, que no tenía antecedentes y que no se usaron armas para cometer el crimen. Esos factores habrían influido en la decisión. Mantener ese vínculo. En este caso, por supuesto, lo primero que se ha de desechar es que ocurrió el resultado fatal y que no hay ninguna evidencia de la cual nos date que exista la posibilidad, simplemente porque tenga trato con femeninas, en las cuales pueda afectarlas ese riesgo de continuidad de la actividad delictiva. De hecho, y valga resaltarlo, Edgar David López Bonilla, en uno de sus aportados, reconoció que en la actualidad su hijo tiene una relación sentimental con una mujer de nombre Daniela Pulido y suministro de datos personales, sin que ello permite indicar que porque el victimario tenga trato permanente con cualquier tipo de mujer descarte la posibilidad de participación, pero sí permite descartar o refutar ese planteamiento según el cual por haber atentado contra una mujer es potencialmente peligroso para cualquier otra. Jurídicamente la determinación es legal, los jueces tienen autonomía funcional, sin embargo la libertad no implica absolución y el proceso continúa. Por su parte, Nancy Torres, madre de Laura, en medio de la rabia, manifiesta que nunca se le avisó para que ella pudiera estar en esa audiencia, se sintió excluida. Y yo, como madre de la víctima, tenía el derecho de estar en esa audiencia y a mí nunca se me citó a la audiencia. Nunca se me informó. Cuando pasó lo que pasó con mi hija, allá llegó la familia de este tipo que mató a mi hija. La familia de él llegó. Hubo más gente en el sitio. La única a la que no le avisaron fue a Nancy Torres, la madre de Laura Valentina Lozano Torres, la persona asesinada. A mí fue la única. Entonces, en ese caso, yo no me he sentido representada. Ni una más, ni una más. Las mujeres somos libres, tenemos derecho a nuestra identidad y a vivir como queramos, repite Nancy una y otra vez. Laura era su única hija, su apoyo, su compañera, eran un equipo. Su testimonio no solo es una denuncia a la pérdida irreparable, sino a la sensación de revictimización ante una decisión judicial que a su juicio minimiza la gravedad del caso. La noticia de la libertad al señalado feminicida ha generado una ola de rechazo. Amigos y familiares realizaron una velatón para alzar la voz y exigir que no se archive el caso. Nancy Torres, madre de Laura Valentina, no solo pide justicia por su hija, sino que habla por todas las mujeres que han sido víctimas de feminicidio.
que la justicia realmente se ponga la camiseta con nosotros, que nos apoye y que nos haga justicia, que le haga justicia a todas las víctimas, a esas mujeres que por estas personas han sido arrancadas de su vida, del seno de su familia. Le siguen fallando nuevamente a las mujeres. ¿Con qué confianza los familiares de las víctimas acuden a la justicia para buscar algún tipo de reparación por la muerte de sus hijas, de sus hermanas, de sus esposas, de sus madres, cuando los jueces fallan de esta forma, dejando en libertad a los feminicidas? ¿O es que será que el juez no sabe que la mayoría de feminicidas son parejas o exparejas de las mujeres víctimas? Yo hago un llamado especial de atención aquí para que nos solidaricemos con la familia de Laura Valentina, para que rechacemos categóricamente esta decisión del juzgado. Hoy alzamos nuestra voz, pero también exigimos rutas de protección reales, exigimos seguimiento a agresores, exigimos transparencia en los registros y exigimos que ninguna mujer más tenga que vivir con miedo. Ya basta. Que el dolor se convierta en conciencia y que la conciencia se vaya a convertir en una acción, ni una más. La cifra de feminicidios en Colombia es alarmante. Durante el 2025 se presentaron más de 600 casos y según el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá, reveló datos basados en la investigación Vidas que Importan, Datos que Cuentan. Esto reveló que el 72% de los casos registrados en Bogotá son cometidos por las acciones de parejas y exparejas sentimentales. Laura Valentina Lozano Torres era estudiante universitaria, deportista, entrenadora y una joven con proyección internacional. Su muerte, ocurrida el pasado 20 de febrero en Cedritos, se investiga como posible feminicidio. El proceso judicial sigue en curso. Mientras tanto, su nombre se convierte en un símbolo de una discusión urgente sobre justicia, prevención y protección a las mujeres. Detrás de cada titular hay una vida y detrás de esta historia hay una madre que exige que el nombre de su hija no se olvide y que su caso no quede impune, porque la consigna no es solo una frase, es una exigencia, ni una más.